Vamos a la palabra del Señor en este momento. Dejamos al pastor Elliot Rebollo con nuestro discipulado de Beacon, el Evangelio de Marcos. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Me imagino que se encuentran bien. Qué bueno. Nada, nos gozamos en el weekend pero lo que el Señor tiene hoy es algo nuevo. Amén. Porque sus misericordias y sus bendiciones son nuevas cada día. Pues en este ambiente glorioso, vamos a dar gracias al Señor antes de comenzar nuestra lección y después entramos rápidamente en el repaso de la clase de la semana pasada. Pues Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Señor, pedimos, Padre Celestial, que tú acomodes nuestros pensamientos, Señor, que todos seamos de un mismo pensar, de un mismo espíritu, Señor, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Elliot, perdóname, para los que no tienen el libro de Beacon, acabo de ponerlo en el chat de WhatsApp del discipulado. Puede bajarlo, el libro está allí en PDF. Bájelo para que siga la clase. Gracias. Amén. Punto número 3. Un culto de sanidad al ponerse el sol. Marcos 1 del 32 al 34. Durante el día se habían extendido las noticias de la presencia de Jesús. En tanto que fuese sábado, la gente no se atrevía a llevar a los necesitados a él. Pero cuando se puso el sol y había terminado el sábado, hubo un apiñamiento ante la puerta de la casa de Pedro. O sea, los fariseos se oponían a las sanidades los sábados. Acuérdense que los fariseos eran muy rígidos en sus tradiciones y en el guardamiento de la ley. Toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Aquella sola curación que había obrado en la sinagoga fue la que ocasionó este agolpamiento en torno suyo. O sea, multitudes le seguían. Lucas 14:25, Marcos 5:24, Marcos 10:1, Lucas 5:1. Son uno de los ejemplos. Curó a cuantos le presentaron, aunque eran muchos. Allí expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque sabían quién era. Lucas dice que los demonios gritaban: "Tú eres el Hijo de Dios". Lucas 4:41. Cristo no les dejaba hablar porque si le hubiese dejado, habrían declarado a grito la deidad y la mesianidad de Cristo, cuando el pueblo no estaba en disposición de recibir esta enseñanza. Juan 6:14 y 15. El pastor trajo, por ejemplo, que este mismo pueblo que una semana estaba gritando Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana en la altura. Varios días después, ¿qué sucedió? Gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. Jesús, ahora vamos a entrar en letra C, primera gira de predicación. Punto número 1, Jesús a sola en oración, Marcos 1 del 35 al 39. Jesús se levantó cuando aún estaba muy oscuro y salió a un lugar donde podía estar libre de distracciones y pasar el tiempo en oración. El siervo de Jehová abría cada día su oído para recibir instrucciones para el día de parte de Dios Padre. Isaías 50:4 y 5. Si Jesús sentía la necesidad de estar a solas, a primeras horas de la mañana, cuánto más nosotros. O sea,
La primera parte de la última vigilia de la noche era de 3 de la madrugada a 6 de la madrugada. Cuando se levantaron Simón y los demás, la multitud ya estaba reunida delante de la casa. Sorprendentemente no volvió entonces a la ciudad, sino que tomó a los discípulos a los pueblos vecinos, explicando que debía ir también por ahí a predicar. ¿Por qué no volvió a Capernaum? Número uno, ante todo, había estado en oración y había llegado a saber lo que Dios quería que él hiciese aquel día. Salmo 32, 8, Isaías 30, 21, Proverbios 16, 9, solo para mencionar unos cuantos. Segundo, se dio cuenta de que el movimiento popular en Capernaum era superficial. Miraba más abajo de la superficie para ver lo que había en sus corazones. Jeremías 17:10, Primera de Samuel 16:7, Apocalipsis 2:23, para mencionar solo unos cuantos. Número 3, conocía el peligro de la popularidad y enseñó a los discípulos mediante su ejemplo a cuidarse cuando todos los hombres hablasen bien de ellos. Ejemplo, Lucas 6:26. Número 4, evitó constantemente toda demostración superficial o emocional que hubiese puesto la corona por delante de la cruz. Lucas 24:26, Filipenses 2 del 8 al 9, Mateo 16:23 y Lucas 22:42. Y por último, número 5, su gran énfasis estaba en la predicación de la palabra. La sanidad fue una muestra de compasión y una señal del reino, pero la cruz fue el centro de su misión. Y hasta aquí el repaso de la lección de la semana pasada. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, favor de no quedarse con la duda. Si no, pues vamos de lleno a la palabra y hoy vamos a estar en el libro de Viken para los que tienen el libro físico. Pastor Elliot, Dígame. this is Bella. Hi, God bless Ay, you. Bella. You said Apocalipsis 1? Digo ahora 2:23. Thank you. Sí. Ok, pues estamos en el libro de Viken, página 290, la curación de un leproso. Y vamos a estar basado esta lección como la basa Viken en Marcos capítulo 1 del versículo 40 al 45. Los que no tienen el libro, favor, leer su Biblia. Marcos capítulo 1 del 40 al 45. Le voy a pedir a la pastora Marilyn que lea esa porción. Amén. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre. No. Which one? Lucas 1, Okay. Marcos 1, versículo 40 al 45. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole en cada las rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero,
se limpió. Y así que él hubo hablando, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Amén. Gracias, hermana Mari. Amén. Amén. Pues vamos a pedirle a Miriam que lea los primeros dos párrafos, la curación de un leproso. Como la fama de Jesús se iba extendiendo, la palabra de esperanza llegó hasta un lúgubre lugar donde moraba un leproso. En la desesperación de su miseria, viene a él, Jesús, hincándose y rogándole, si quieres, puedes limpiarme. El leproso tenía más fe en el poder de Jesús que en su buena voluntad. Se exigía que los leprosos evitaran todo contacto humano, que vivieran fuera de los lugares habitados y que clamaran inmundo, como una advertencia a otros. Este leproso debe haber sido un espectáculo conmovedor, vestido de andrajos, con su cabello en desorden, sin su labio superior y exclamando inmundo. En la Biblia, la lepra incluye otras enfermedades de piel y no solo la verdadera lepra. También estaban implicados los hongos en las ropas o en las paredes de la casa. Este hombre estaba lleno de lepra. Teniendo misericordia de él, le traduce. No. Hasta ahí. Gracias, Miriam. Ok. So, imagínese la escena. Y como siempre lo digo toda la semana, para usted poder imaginarse esta escena muy bien, vea la serie Chosen, porque ahí te lo ilustra como lo dice la Biblia. Este leproso andrajoso viene gritando inmundo, inmundo, inmundo. So, imagínese el corazón compasivo de el maestro. Entonces este leproso le dice, si quieres, puede limpiarme. ¿Usted cree que el Señor iba a querer limpiarlo? Como cuando el Señor estuvo predicando y vio la multitud y sintió compasión de ella y dijo, denle ustedes de comer. Por supuesto que Jesús iba a querer limpiar a este leproso. El relato acerca de un leproso nos da un ejemplo instructivo de la oración a la que Dios responde. Número 1, era ferviente y desesperada, suplicándole. Vamos para Filipenses 4:6 y esa lo puede buscar Félix, Filipenses 4:6, Primera de Timoteo 2:1, lo puede buscar el pastor Wilson, Primera de Timoteo 2:1, Wilson. Efesios 6:18, la pastora Wanda Mercado, y vamos a hacer Primera de Reyes 8:45, Jorge Crespo. Pastor, repita el mío, por favor. ¿Quién me habló? Wanda. Oh, ok, Wanda tiene Efesios 10:18. Efesios 6:18. Pastor, Primera de Reyes 8:45. Ok, Félix, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanoso, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracia. Amén. Wilson, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Pastora Wanda. Orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténnos alerta y perseverar en oración por todos los santos. Amén. Jorge Crespo. Y tú oirás en los cielos tu oración y tu súplica, y les harás justicia. Amén. ¿Usted cree que el Señor escuchó la rogativa de este leproso? ¿Verdad que sí? El Señor escuchó la rogativa de el leproso. Punto número 2, esta oración era reverente, arrodillándose, postrándose con el rostro en tierra. ¿Ok? En Marcos 1:40 dice que él se arrodilló ante el Señor. Pero en Mateo 8:1 dice que él se postró. Y en Lucas 5:12 dice que él se postró con el rostro en tierra. ¿Cuántos pueden decir que ellos son reverentes al presentarse ante el Señor? Amén. ¿Verdad que sí? Que eso como que marca la diferencia. Usted no está hablando con cualquier persona. ¿Con quién usted está hablando? Usted está hablando con el creador del universo. Amén. Número 3. Era humilde y sumisa. Si quieres. O sea, si quieres. Vamos para Salmo 147:6. Wendy. Santiago 4:10. Miriam. Primera de Pedro 5:6-7. Virgen. Y podemos empezar con Salmo 147:6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Wow. Amén. Primera de Pedro 5:6-7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amén. ¿Cuánto echan toda su ansiedad y toda su carga sobre Él? ¿Verdad que sí? Qué bueno cuando nos postramos como se postró este leproso. O sea que este leproso reconoció que su última opción era Cristo. Hay veces que lo tenemos todo y lo perdemos todo y nos damos de cuenta como el hijo pródigo. Oye, pero yo pasando vicisitudes y pasando tanto trabajo, cuando en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen de todo y están muy bien. Volveré a casa de mi padre, me arrepentiré. Amén. Pues este leproso, la oración de este leproso fue humilde y sumisa. Era creyente. Puedes, ¿ok? Puedes. Mateo 19:26. No lo vamos a leer porque son muchos, pero quiero que apunten estos textos bíblicos. Lucas 1:37. Marcos 9:23. Marcos 10:27. Lucas
18, 27 y Jeremías 32, 17. Sí, Pastora Yaro. What was the first one? The first one was Mateo 19, 26. Número 5. Reconocía su necesidad. ¿Y cuál era la necesidad del leproso? ¿Ah? Ser sanado. Ser sanado. O sea, él quería ser limpio. Su necesidad era que el Señor lo limpiase. O sea, mire, hoy en día, al que le dé lepra, hay solución. En los tiempos de Jesús, el que le diera lepra, eso era básicamente una sentencia de muerte física, porque eventualmente se enfermaba y la enfermedad era progresiva y se moría. Era muerte intelectual, porque no podía estar en comunidad, no podía estar entre familias, tenía que estar aparte, ¿ok? Y podía llevar a la muerte espiritual también. ¿Por qué? Porque no podía reunirse en la sinagoga, no podía compartir, no podía crecer. Pues este hombre estaba en un sufrimiento terrible porque necesitaba ser limpio. Mateo 5:3, Juan 6:35, Isaías 55:1, Salmo 63:1, Salmo 73:26 y Salmo 18:2. Esta oración número 6 era específica. Específica. Él no dijo bendíceme, sino dijo límpiame, límpiame. A veces tenemos que llegar ante los pies del Señor con una oración específica a nuestra necesidad. Mateo 21, 22. Filipenses 6, del 6 al 7. Salmo 139, del 23 al 24. Mateo 26, 39. Amén. Vamos a seguir con la lectura. Sí, Jorge Crespo. Yo lo bendiga. Yo hoy estudiando, ¿verdad? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Podemos comparar la lepra con nuestros pecados? Oh, sí. En O la sea Biblia. que yo vengo a Cristo, vengo cargado de pecados, cargado de heridas. Entonces el único que puede limpiar todo eso es Cristo, igual que hizo con el hombre de la lepra. Amén, seguro que sí. Se puede llevar a ese concepto. Sí, 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 pastor. Sí, no, Jorge me cogió las palabras. Parece que estamos en telepatía porque eso venía ahora. O sea, la lepra es un símbolo para los predicadores. Actualmente utilizamos el símbolo de la lepra como el símbolo del pecado. Y está en la palabra allí puesto como símbolo de pecado. Pues el pecado comienza de manera silenciosa. Si usted estudia la forma que la lepra comienza y vaya y búsquelo porque es público. Vaya y busque. Había en Puerto Rico un predicador, no sé si alguien se acuerda del predicador Parrilla, Rogelio Parrilla. Y Rogelio Parrilla le dio lepra.
Y Rogelio Parrilla estuvo en uno de esos lugares en Puerto Rico, que ahora se me olvida el nombre, que ponían esa gente en un lugar allí porque esa gente no podían salir. Porque la lepra, cuando usted estudia cómo comienza la lepra, comienza con manchas en la piel, poco a poco, y la gente cree que esas manchas de la piel son del sol, son áreas, parecen áreas pálidas, rojizas o más oscuras, y la gente las deja pasar. Pero hay veces que hay personas que van y se atienden a tiempo y se dan cuenta que ahora mismo la lepra no es tan común, pero en ese momento se daban cuenta y salían diagnosticados con lepra. La zona afectada de la lepra ya no siente calor, siente frío, siente dolor. La lepra comienza con un endormecimiento en las partes donde comienza ella a crecer. Por eso es símbolo de pecado. La lepra es totalmente símbolo de pecado porque cuando la persona está en pecado se aísla. Yo cuando estaba en vicio y pecado, papá, yo no quería ver a nadie. A mí me gustaba estar en la oscuridad, me gustaba estar, Jole Crespo, me gustaba estar en un lugar que no hubiera gente sana. Yo mismo me aislaba, yo no quería estar viendo gente. Por eso comienza de manera silenciosa el pecado, lo mismo como comienza la lepra, casi invisible, avanza lentamente, pero destruye profundamente. Y nosotros, los que estamos en pecado, que estábamos en esos delitos, nos aislamos totalmente de la comunidad. Lo mismo que pasaba con la lepra. Y quiero que sepa, y esto termino con esto, casi todas las enfermedades, cuando se hablan en la Biblia, enfermedades como la mujer del flujo de sangre, enfermedades como la epilepsia, enfermedades crónicas en el ser humano, la ley decía que era pecado. O pecaste tú o pecaron tus padres. Siempre, de alguna manera, los que estaban enfermos los marcaban. Es más, por ahí Bicon dijo que gritaban, inmundo, inmundo, inmundo. Cuando vean un leproso, o sea, los leprosos no pueden estar en la libre comunidad. Los leprosos no podían andar así como Pancho Carequeso. Los leprosos no podían por ahí andar como que en una bodega para comprar un café con un rolo. No, los leprosos tenían un lugar específico de tan difícil que era. Este hombre vino y se hincó en señal de qué? De reconociendo la autoridad. Reconociendo la autoridad de Cristo. Mano, eso es una cosa poderosa. Sí, Jorge Crespo. Te felicito por ese gran punto. Gracias, pastor. Amén. Y hoy en día, sí, Jorge. Yo quería traer otro punto más, que nosotros, ¿verdad? Como imitadores de Cristo, ¿verdad? Vemos que Jesús no le tuvo asco ni le tuvo miedo a la lepra, que fue y oró y dijo la palabra limpio está, ¿verdad? So nosotros como imitadores de Cristo, cuando estamos por las calles y vemos a un inmundo, a una persona homeless que no se ha bañado por día o a un adicto de droga, hay a veces que sentimos miedo a acercarnos a ellos. Pero como discípulos de Cristo que somos, debemos imitar lo que hizo Jesús y llegar donde está esa persona para ver en qué lo podemos ayudar. Amén. Seguro que sí. Hoy en día la religiosidad, por eso es que en Casa de la Fe nosotros aquí no estamos con esta cuestión de la religiosidad, ¿ok? Mire lo importante. Hoy en día hay iglesias que gritan inmundo, inmundo a los pecadores. Entra una persona por la iglesia y en vez de extenderle la mano y hacerlo sentir cómodo, entra la fariseidad. Los fariseos, hay gente que se convierten en fariseos como que ten cuidado con esa es una pecadora, ten cuidado con ese es un pecador. Mira que yo escuché que esta era esto o que este era esto. Y entonces, en vez de la iglesia
convertirse en un hospital para las almas necesitadas y enfermos. ¿En qué es lo que se convierte? Se convierte en una corte y muchas veces, no me voy a incluir en esto, se convierten algunas personas en fiscales. Amén. De apuntar el dedo, y ahí es que podemos hacer la comparación con la gente que gritaba, tenían que gritar, aún el leproso tenía que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Sí, el pastor Ayaro. Sí, el pastor Chuck Smith, que es el fundador de los Calvary Chapels, cuando él comenzó su iglesia, era el tiempo de los hippies, que se pasaban descalzos, y lo vimos en la En película. la película, sí, sí, sí. Cuando fueron a la iglesia, pues los religiosos no los querían ahí. Y le estaban diciendo que ellos venían con los pies por fuera y dañaban la alfombra. Y él mandó a quitar la alfombra y el próximo domingo se sentó enfrente de la iglesia para lavarle los pies a todos los que llegaron. Y así él comenzó ese ministerio. Amén. Elio, perdóname, Elio, porque es que yo siempre digo y tengo este cliché en mi vida. Hay 5 ministerios que Pablo habla en la palabra. Y siempre hago la mención, Pablo lo trae. Y habla del pastorado, de la evangelista, del maestro, del pastor y el apóstol, ¿verdad? Y por ahí se menciona también el obispado, en algún lado. Y maestro. Y maestro, perdón. Son 5 ministerios, ¿verdad? Con el maestro. Y tenemos el cinismo de ser abogados, de ser fiscales y ser jueces. Como si nosotros tuviéramos jurisdicción al trono de Cristo y sentarnos a juzgar con él todos los que entran por la casa de Dios. ¿Me estoy explicando? Nosotros comenzamos, me acuerdo que yo le decía a la gente, cuando llegamos, no se sorprendan cuando lleguen gente por aquí, tatuados, gente llenos de aretes, o como estén, y una hermana me salió y me dijo, aquí no, aquí hay santidad. O sea, como que esa santidad es externa y por dentro están podridos, tú sabes. No, esto es santo. Yo decía, diandre, mano, mira todavía en el siglo XXI. Mira, ¿cómo que se llama ya? El Sanedrín. Mira el Sanedrín en el siglo XXI. Y dicho y hecho, Elliot, comenzaron a llegar gente por casa de la fe, mano, que aquello era tremendo, mano. Y yo decía, gloria al Señor, trae más así, que traigan más, unos pelú, yo tengo unos pelú de trenza. No, yo decía, no te los cortes, déjatelo así, que el Espíritu Santo sea que te lo corte, porque tú sabes, no, nosotros no somos los que hacemos esa labor. La labor la hace el Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Virgen, continúa con los próximos 2 párrafos. Teniendo misericordia. Teniendo misericordia de él, oprimido por la compasión. Jesús extendió la mano y, arriesgando la contaminación ceremonial, tocó lo intocable. Jesús a menudo tocaba a aquellos a quienes sanaba y era tocado a su vez por aquellos que buscaban sanidad. Pero el maestro podía y quería limpiar y curar al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. La inexplicable compasión de aquel que se compadeció de nuestras debilidades difícilmente podría ser descrita con lenguaje más conmovedor. La limpieza de la lepra fue instantánea y completa. Al instante la lepra se fue. La palabra de Jesús, quiero, sé limpio, fue similar a la expresión empleada por los sacerdotes y bien puede ser una insinuación de su sacerdocio.
Amén. Gracias, hermana Virgen. Jesús fue movido a compasión. Lucas 7:13, Mateos 15:32, Isaías 63:9 y Mateo 9:36. Extendió la mano. La mano de Dios extendida en respuesta a una oración humilde y creyente. Mateo 14:31, Mateo 8:3, Lucas 5:13. Entonces, él le tocó. Bajo la ley, una persona quedaba ceremonialmente impura si tocaba a un leproso. Esto se encuentra en Números, capítulo 5, versículo 2, Deuteronomio 24:8 y Levítico 13, del 1 al 4. Además, había peligro de contraer la enfermedad. Y aquí entramos a lo que Jorge Crespo dijo. Cuando estamos ministrando allá afuera en la calle, se acerca un ambulante que no se ha bañado hace un mes, mes y medio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser movidos a la compasión o vamos a ser movidos por la cautela? Pero Jesús se identificó con las miserias de la humanidad, eliminando las consecuencias del pecado sin quedar contaminado por ella. Le dijo, quiero. Está más dispuesto él a sanar que nosotros a ser sanado. Luego queda limpio. En un instante la piel del leproso quedó suave y sanada. Oye, qué bonito. Yo no sé, pero en la experiencia que usted ha tenido con Dios, si su cambio fue instantáneo. Qué bonito cuando su cambio sucede instantáneo. Amén. Pero hay veces que el cambio sucede cuando va de camino. ¿Verdad que sí? O sea que, mira, en mi caso, mi sanidad, mi limpieza, la primera vez que yo conocí al Señor fue instantánea. Fue algo instantáneo, que se fueron los vicios, se fue todo instantáneo. Pero después, en otra ocasión, por el descuido, por no saber lidiar con los problemas, por la falta de madurez, vamos a poner eso, falta de madurez, por la falta de madurez. Cuando intenté regresar a los caminos del Señor, se me hizo bien difícil. Bien, pero que bien difícil. Estuve caminando y me tocó tiempo adquirir esa madurez. Pero qué bonito cuando somos curados al instante. Pues con esto, ¿qué te quiero decir? Que si tú estás en el camino y todavía no te sientes limpio 100%, te voy a decir que repitas conmigo, I'm on my way. ¿Ok? Voy de camino, voy de camino, voy de camino, porque en el camino, cuando vamos caminando, algo grande puede suceder. Amén. Vamos a continuar con la Elio, déjame comentar algo acerca de eso, porque comparto contigo eso que estás diciendo. Y hay muchas veces, yo conocí una hermana, ya no está con nosotros, se graduó, y Raquel Vargas era una persona que tenía una adicción tremenda a la heroína. Y, y sucede que esta mujer, cuando ella se arrepintió y entregó su vida al Señor, instantáneamente, ella fue libertada de los vicios, instantáneamente.
no significa que si hay otros que no, Dios no lo ha permitido, es por alguna razón. Porque hay lo que se llama santidad progresiva, que vamos en el proceso. Dice 2 Corintios 7:1 que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hay otros que automáticamente dejaron el cigarrillo, dejaron el alcohol, dejaron las drogas. En el caso de Helio, ¡pum! Rápido. Dios hizo una obra instantánea. Ahora, hay otros que vamos poco a poco y usted tiene que poner de su parte, porque hay una relación entre ambas. La verdad es que nosotros tenemos que poner de nuestras partes, porque nos da identidad de santos cuando es instantánea, pero nos da la experiencia de cómo vivir santo cuando vamos en camino buscando día a día esa santidad. No sé si me estoy haciendo claro. Está la santidad y la sanidad instantánea, pero también está la progresiva. O sea, yo creo que Dios permite, de acuerdo al ser humano, porque es la persona. Mira, aquellos fueron caminando en el caso de los 10. Él les dice, vayan ahora y preséntense a donde el director para que les dé el papel. Y mientras iban caminando, fueron sanos. O sea, hay veces que nosotros tenemos que poner de nuestras partes, hermano, porque nosotros ninguno somos perfectos. Pero hay situaciones a veces que nos persiguen. Cuidado, porque eso es lo que estamos hablando en esta día acerca de la lepra. Hay que detenerlo. Gracias, papá. Amén. La pastora Marilyn va a compartir algo rapidito. Recuerdo que años atrás, cuando mi hermano era pastor de la iglesia Maná, se acercó un varón y me dice, se acercó a mirar lo que estaba pasando en el servicio. Y yo me acerqué a esa persona y le dije, si quiere puede entrar. Y me dice, no, porque yo tengo un vicio de que me gusta fumar el cigarrillo. Y yo le dije, nosotros no miramos eso, usted entre como usted es, que el Espíritu Santo es el que va a obrar en ti. Y él entró y él dice que poco a poco el Señor fue haciendo la obra que él dejó, pero fue un proceso. Él dice que fue un proceso hasta que dejó de fumar. Y entonces tuvo muchos años con nosotros, que yo sé que Miriam tal vez lo conoce, que se llamaba hermano Andrés, y estuvo muchos años con nosotros. Y todavía hasta el día de hoy le sirve al Señor. Amén. O sea que si hubiésemos sido una iglesia religiosa como los fariseos, ¿qué le hubiésemos dicho? Deja el cigarrillo y después cuando tú dejes el cigarrillo, entonces entra. Amén. Pero no, hay que dejarlos que vengan, ¿ok? Y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Amén. Papito, léete, termina la lectura. Cuando Jesús le encargó. Cuando Jesús les encargó rigurosamente y le despidió luego, se sentía seguro. Embrimézamenos. La encargó rigurosamente. Originalmente significaba bufar. Emil es empleado en la Biblia griega para expresar indignación, desaprobación y otras emociones fuertes. Al hombre se le encargó, antes que otra cosa, no digas a nadie nada acerca de esa maravillosa liberación, sino que debía mostrarse al sacerdote para testimonio. ¿Sigo? Sí. La desobediencia del ex leproso al primer mandato, por nobles que hayan sido sus motivos, solo sirvió para impedir la obra del Señor en las ciudades. Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos. No hay duda de que el hombre sanado hizo el viaje a Jerusalén para ofrecer por su purificación lo que Moisés mandó. Esto era una expresión de gratitud a Dios, tanto como el cumplimiento de un deber legal. Al hacerlo, daba testimonio a los sacerdotes y a los demás de la poderosa
obra considerada por los los rabíes tan difícil como levantar los muertos. Amén. Gracias, papito. Praise God. Prohibió publicar el milagro hasta que primero el hombre hubiera aparecido ante el sacerdote y hubiera efectuado el sacrificio requerido en Levíticos 14. Esto era una prueba, en primer lugar, de la desobediencia del hombre. ¿Lo habría tal como le había sido mandado? No. No lo hizo, publicó su caso y el resultado fue que estorbó la obra del Señor. Oye, qué difícil a veces se nos hace seguir las directrices, ¿verdad que sí? El Emanuel, el Dios con nosotros, el que tenía el poder y autoridad sobre toda enfermedad que tiene, le dio una instrucción precisa después de ser sanado. Y yo no puedo creer que este hombre, después de haber recibido este tal milagro, después que se humilló delante de Jesús, después que creyó, por eso es que, mire, el que crea que esté firme, mira que no caiga. Sí, pastora Yarle. Pura emoción. Y por eso mismo es que tenemos que tener cuidado con las emociones. Porque por la emoción de que estaba completamente sano, no escuchó y desobedió. He was disobedient to what Jesus told him. Amén. Y eso lo que causó fue que Jesús no pudo entrar en la ciudad de más nada. Pura emoción. Por eso las emociones tenemos que tener mucho cuidado. Quería decir sobre el punto anterior, sí, de los que están tratando con sus vicios, el Espíritu Santo sí te ayuda y te cambia, pero tienes que poner de tu parte, porque si no pones de tu parte, no te cambia. Amén. Amén, seguro que sí. Y ahí podemos utilizar lo que hablamos la clase pasada del arrepentimiento y el remordimiento y el ejemplo primo que trajo la pastora Yarolin de Judas y Pedro. Exactamente. En Judas hubo remordimiento. ¿Y cuál fue el equivalente a ese remordimiento? Que se quitó la vida. Se quitó la vida. Y entonces Pedro se arrepintió de veras, hubo metanoia, hubo un cambio de mente y de gobierno. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que fue uno de los poderosos apóstoles del Señor. Amén. Exacto. Elio, y para añadir a lo que están diciendo ambos ustedes, o sea, esta es la cuestión de nosotros, cómo podemos traer gente a la iglesia hablando de la verdad. La iglesia, ni el Espíritu Santo, ni Dios va a quitarte nada si tú no lo permites. No podemos decir, vente que esto va, o sea, estamos trayendo a la gente erróneamente. Es como tratando también de decir a la gente, ven a la iglesia porque tú vas a tener posesiones o prosperidad material. Eso estábamos hablando el apóstol y yo en estos días. ¿Sabes? No podemos venderle a la gente algo que no está escrito, algo que no es. Yo siempre digo, póngaselo aquí. Esto es 50 y 50. Esto es 50-50. Usted pone de su parte, el Espíritu Santo lo va a ayudar, pero Él está esperando que seas tú, porque de la misma manera que Jesús dejó su trono de gloria, se humilló para servirnos y para hacer su parte como ser humano, nosotros también tenemos que hacer la de nosotros, porque sería facilito entrar por la puerta de Casa de la Fe y que de momento, ¡clang!, la varita de Harry Potter. Cambiaste. ¡Wow! Mira qué bien me veo. Eso no es así. Por eso el sacrificio, Él lo va a hacer. Papito, tú eres ejemplo de esto. ¿Cuántas veces tú entraste por la puerta de casa de la Segunda Hermosa? ¿Cuántas veces nosotros entramos por la puerta de la Segunda Hermosa? ¿Cuántas veces tenemos gente? Quiero dar testimonio de uno que ya no está con nosotros.
y estuvo fumando casi toda la vida. Trabajaba con nosotros. Era parte del liderazgo de nosotros. Yo sabía que yo sabía que fumaba. Yo sabía que fumaba. Yo sabía que fumaba. Cuando yo llegué a Casa de la Fe, yo decía, mano, ¿sabes? Hay un misterio aquí bien tremendo. Tú sabes, yo me pongo medio Sherlock Holmes, medio Inspector Gadget. Y yo sabía que fumaba. Y ese domingo yo llegué temprano, Eli, escucha esto. No voy a decir el nombre por respeto, no está con nosotros, pero es un hombre que yo amé con todo mi corazón. Y, y, y de momento yo llegué tempranito, llegué con Mikey para montar las cámaras, pam, pam. Y de momento voy para el baño y, y veo el cigarrillo prendido, o sea, apagado, en el baño de Randall, encima del zinc. Ah, Se le quedó. Se le quedó. Entonces, el único que fuma es Luisito. Luisito, para ese tiempo vivía en la iglesia, el hermano de Yaro. Yo llamé a Luisito. Luisito, ¿dónde tú estás? Aquí estoy en casa de Natasha. ¿Tú te quedaste aquí anoche? Yo, no, yo estoy acá, en casa de Natasha. ¿Tú no has venido para acá? No, yo no estoy aquí. Yo, está bien, ya yo sé quién es. Ya yo sé quién es. Ya yo sé quién es. Y exactamente. Cuando lo llamé, le dije, fulano, ¿dónde tú estás? Voy por ahí. Yo, pues está bien. Cuando entró por la puerta de la iglesia, le dije, mira, vete al baño, recoge el cigarrillo que comenzaste, lo dejaste en el baño allí. Ya, ese hombre. Ese hombre se puso violeta, blanco, hincho. Y le dije, papito, yo no te juzgo. Yo no te voy a juzgar. ¿Por qué yo tengo que juzgarte? Si yo, yo lo sabía. Pero siempre, tarde o temprano, se va a saber. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y mira, desgraciadamente, honestamente, nos dolió, o sea, de que se nos haya ido ya, porque el cáncer le dio duro. El cáncer le dio duro. Con esto quiero dejarles saber que nosotros, este domingo vamos a empezar a hablar de esta serie, Poder y Autoridad. Nosotros tenemos que hacer el sacrificio para que el Espíritu Santo nos ayude. Porque Él es el Paracletos, Él es la ayuda. Sí, Miriam. Bueno, voy a compartir algo, bien personal. Cuando yo estaba Ya buscando, dejó de ser personal. no por eso, pero que es bien personal y lo voy a compartir. Sí, mamá, sí. Cuando yo estaba empezando a buscar al Señor, ¿verdad? Yo pues estaba en mis situaciones, pero estaban saliendo ya de los vicios. Entonces estaba en un programa y para ese tiempo estaban dando el tratamiento de la buprenorphine, que es le llaman ay Dios mío, eran unas pastillas que te las pones sublinguales, que te las pones bajo la lengua y eso te controla las neuronas del cerebro. El deseo, ¿verdad? El deseo de querer getting high again. Exacto, pero yo sentía que yo tenía también que salir de eso, aunque fuera recetado, y aunque yo decía, no, pero es que no me siento bien. Entonces, pues yo decidí dejarlo, pero lo más interesante era que lo que tú acabas de decir del poder y la autoridad del Espíritu Santo en nosotros, es bien importante que nosotros lo reconozcamos. Porque yo lo que hacía era que ponía el pote de la medicación en el dresser, así frente a mi cama. Y yo enferma, que el cuerpo, mi cerebro y mi cuerpo se enfermaba pidiéndome la medicación. Y el mismo esposo mío me decía, chica, pero fue la pastilla esa y no molesté más porque no podía dormir. Yo estuve casi 3 meses sin dormir bien. Wow. Pero yo le decía, no, porque es que yo tengo que demostrar
demostrarme a mí misma que yo sí puedo. Y Gloria a los Dios. 3 meses y medio estuve yo con el pote de medicina frente a mí así en el espejo de la cama y yo nunca dudé de que yo podía hacerlo hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. O sea, el Espíritu Santo te ayuda, pero Amén. fuiste tú, Miriam, Amén. con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el Paracletos, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra muleta. O sea, Él nos ha prometido estar con nosotros, pero tenemos que poner de nuestra parte. Y con esto te dejo, Helio. Y yo creo que Jorge también habló sobre este testimonio cuando tú te convertiste, ¿te acuerdas? Que tú ibas al punto y metías así las bolsas. Ah, dime. Sí, yo iba, cuando yo me convertí, después del culto, yo iba a comprar la droga, ¿verdad? Entonces yo metía la droga dentro de la Biblia. Yo metía la droga dentro de la Biblia y cada vez que yo metía la droga dentro de la Biblia, yo caía preso. O sea, me arrestaban. Nunca caía preso, pero me arrestaban. Las 3 veces que lo hice, las 3 veces fui arrestado. Pasando, porque el Señor te hace que pasar bochorno. Frente a mi casa me arrestaban donde todos los vecinos me veían. Wow. Yo con un traje y corbata y todo. Y ellos me registraban y cuando chequeaban la Biblia caían las bolsas de la Biblia. Ave María, Dios mío, Cristo amado. Pero que yo puse mi esfuerzo, yo hice el esfuerzo y es como dice Miriam, uno tiene que poner de su parte, uno tiene que probarse uno mismo que uno no tiene que vivir así. Y eso fue lo que yo hice, yo puse de mi parte y puse de mi parte hasta hoy en día que no uso droga, que no tengo que estar metiendo droga en ninguna Biblia y no tengo que estar tratando de engañar a Dios, lo cual eso no se puede hacer. Exacto, exacto. Y es claro, es cuando nos da poder y autoridad para que nosotros lo podamos poner en función y decir, ya, basta, no voy a fumar más, no voy a meterme más droga. Se lo dice un adicto. Yo fui adicto a la cocaína y se me hizo duro. Lo logré en el nombre del Señor. Lo logré porque el Espíritu Santo me dio la fuerza. Lo logré porque Él te da poder y autoridad. Con esto digo, hermano, y con esto termino. La iglesia no va a hacer nada, ni el Espíritu Santo hace nada si usted no deja esa lepra y usted le dice a la lepra fuera. Y esto es una de las partes muy importantes, porque tenemos algo que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar y nos va a dirigir y nos va a canalizar, siempre y cuando nosotros entreguemos nuestro deseo y nuestras adicciones en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Jorge, Miriam. Y no es solo droga ni alcohol. Son muchas las adicciones. Muchas las adicciones. Hay gente que son Así es. enfermos sexuales. Hay gente que son, que tienen, son ladrones que no tienen necesidad de robar, pero sienten como un deseo de meterse a algo, mira, a que me lo llevo. Y se lo llevan y mira, hay artistas de Hollywood que lo han cogido en esto. Sí, señor. Y eso es la lepra del pecado. La lepra del pecado. Está la pornografía. La pornografía es adictiva, es bien adictiva y destruye a la juventud, a los matrimonios, al individuo. Eso es una lepra. Es una lepra. Y es como el pastor le estaba diciendo. Y Miriam está diciendo, hay que poner de nuestra parte. Porque sí, el Espíritu, y como yo te lo explico, el Espíritu Santo, the check the engine, esa lucecita está ahí, el Espíritu Santo redarguyéndote, pero está en ti si vas a escuchar y vas a obedecer como este leproso no hizo. Este leproso
estorbó la obra de Jesús por ir a publicar lo que Jesús había hecho. ¿Ok? Desobedeció. Publicó su caso y el resultado fue que estorbó la obra del Señor. Era también una prueba del discernimiento del sacerdote. Mire, este sacerdote iba a ser probado a ver si podía discernir los tiempos, a ver si estaba conectado. ¿Usted cree que este sacerdote iba a estar conectado de la vid? ¿Quién es la vid? Jesús. Jesús. Y desconectado de la vid, no podemos hacer nada. Se daría cuenta de que había llegado el Mesías largamente esperado, obrando milagros de sanidad. Si era un típico representante israelita, no se daría de cuenta, porque dice la palabra, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero qué bonito que ellos no le recibieron, mas nosotros podemos ser sanados de esa lepra del pecado, porque se nos ha dado potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Pastor, son las 9:01. ¿Quiere continuar o cerramos aquí? Vamos a cerrar aquí, sí, vamos a cerrar aquí, porque ya el próximo es el capítulo, es otro capítulo, ¿verdad? No, todavía falta. No, o sea, cuando yo digo capítulo, el próximo punto El es próximo punto, conflicto. conflicto, sí, sí, vamos a zumbar, vamos a dejarlo aquí, papá. Amén. Déjame entonces hasta aquí, septiembre 30. Perfecto. Bueno, tremenda clase. Hoy creo que es una clase que hay que sacarle provecho, hermanos. Esta clase hay que sacarle mucho provecho. Sentido espiritual, contexto espiritual está muy arraigado en esta clase, hablando sobre la lepra en sí.